Bienvenidos a un nuevo episodio de Buscando Problemas Podcast. Una conversación honesta, sin filtros, sin miedo. No es semanal, quisiera que fuera semanal. Para eso tú me puedes ayudar, ya mismo te voy a decir cómo. Pero antes que todo, hoy estoy en GW5 Studio, el mejor estudio de Puerto Rico. GW5 manejado por Gaby Nieves, un hombre que lleva más de 20 años en la industria. Un hombre que ha trabajado con de todo y con todo. Tú quieres hacer un podcast, este es el momento. No esperes, porque la vida no espera por nadie. No esperes tú para formar ese proyecto que tienes en la mente. Llama a Gaby ahora mismo, el 787-221, siempre me lo quitan cuando lo voy a decir, 221-9530, o escríbele al info@gw5.com. Oye, ¿tienes un podcast en tu mente? Este es el sitio. Aquí se graban más de 20 podcasts. Estos estudios se transforman para lo que tú tengas en tu mente. Pero si tienes un proyecto audiovisual que necesitas ir afuera para un video musical, una serie, una película, también Gaby es la persona. Él ha trabajado de todo y con todo. Llámalo y lo que tú tengas en la mente, Gaby lo va a hacer posible. ¿Cómo me apoyas a mí? Fácil. Patreon.com/elgeorge. Tú vas, te suscribes. Si te suscribes que es gratis, pues mira, bienvenido. Qué chévere. ¿Por qué no? Pues no te voy a decir que no. Pero si te puedes suscribir por 5 pesitos, me estás ayudando para que yo pueda seguir haciendo esto. Así que si te gusta esto, quieres que pueda seguir haciéndolo, pues mira, está en tus manos y en tu cartera. Oye, cuando uno empieza un proyecto como este, donde quiere entrevistar personas, yo lo hago porque me gusta tener conversaciones y aprender y asimilar todo lo que pueda. Y ahí a veces, y yo estoy orgulloso y contento de todas y cada una de las personas que han venido aquí. Pero de vez en cuando llega lo que se llama un get. Y un get es cuando tú consigues a alguien que tú le tenías ganas y tú decías, anda por carajo, si yo consigo a esta persona, yo necesito sentarme con esta persona, yo necesito hacerle tantas y tantas preguntas que se jarte de mí y que se levante y se vaya. Vamos a ver si eso es lo que pasa. Pero quiero decirle que estoy súper orgulloso, contento y pompeado de tener aquí a Sara Jarque. George, muchas gracias. Estoy aquí muerta de la risa con todo lo que dices. Qué bueno que se nos dio, de verdad que sí. Yo voy a decirte algo bien claro y te lo voy a decir ahora mismo. Y ay, si me quieren decir lambón, lo que sea. Pienso que tú ahora mismo, en este momento de Puerto Rico, eres la mejor actriz trabajando. Ay, caramba, muchas gracias. Por 100%, no hay duda. Muchas gracias. Habiendo ya eso establecido. Tienes un proyecto, así que si ustedes quieren ver lo que yo estoy diciendo, ustedes quieren decirme mentiroso, tienes que ir a verla trabajando para entonces venir aquí a decirme mentiroso. ¿Y cómo la puedes ver trabajando? Porque ahora mismo tienes una obra, tienes un musical. Tengo una obra de teatro. Es mi obra de teatro musical favorito y mi obra favorita de de cualquier categoría. Y la pudiste traer aquí. La pude traer a Puerto Rico, es el musical. Que eso es pasión. Como pasión, tan pasión sí, como se puede. Sí, yo la vi hace 15 años en Broadway, es el musical Next to Normal. En español lo está traducido porque va a ser en español, se llama Casi Normales. Y estuve dándole vueltas a la idea desde hace muchos años, hasta que finalmente entendí que era algo que se podía hacer. Y entonces le hice el acercamiento a mi jefe y productor, el señor Tony Mojena, que le vio la valía de la pieza y de lo que dice y lo que trae. Así que empezamos a trabajar en eso hace como 2 años para poder hacerla. Oye, y si usted me está viendo a través de YouTube, por favor, primero que nada, dame like, suscríbete, campanita, todas esas cosas. YouTube.com/elgeorge-rivera-rubio. Si me estás viendo por YouTube, pudiste ver ahora mismo la promoción. Un elenco de puta madre lo que tú tienes ahí. Es un elenco de ensueño. Yo de verdad, cuando René Monclova, o sea, Eric Yamil, J.D. Ramos y Jack Nier. Es un elenco. O sea, montaste ahí el Dream Team. Es un Dream Team. Si fuera un juego de baloncesto, iba para las Olimpiadas. Es un Dream Team y cada vez que estamos ensayando, nos pasa que nos queremos quedar ensayando más tiempo. Porque nos gusta tanto el trabajo, el texto, la música, que decimos, vamos a quedar. Y a veces hemos estado 2 horas más ensayando y salimos energizados. Salimos felices porque estamos haciendo una pieza, la pieza ganó premio Pulitzer. Y el premio Pulitzer usualmente se reserva para obras dramáticas. Y son solamente 10 musicales en la historia que han logrado ganar premio Pulitzer a través de todos estos años. O sea, que lo que están trayendo aquí es filigrana. Es filete, lo mejor de lo mejor. Filete. Y la música es una maravilla. Es un musical que, como tú dijiste, sin filtro, muestra nuestra humanidad. Claro. Sin dejar de ser un gran espectáculo. Y a pesar de... Y estamos hablando de un musical que es comedia, es musical, es rock, pero trata unos temas bien densos, salud mental. Así es. La protagonista es una mujer con trastorno de bipolaridad. Tiene asuntos de lo que es la pérdida. O sea,
es un tema bien denso. Sí, son temas que ninguna familia es perfecta, ninguna familia es completamente normal. Así que la pieza trata temas que tenemos en nuestras familias, en nuestra cotidianidad, y de cómo esta gente que vive con muchos de estos problemas logra tratar de vivir día a día y encontrar una razón de ser, una razón para vivir. Así que es un musical muy, muy, muy humano, es un musical hermoso con el cual todo el público se puede sentir identificado. Y lo pueden ir a ver. Ponlo ahí un momentito otra vez, si me haces el favor, discúlpame, para chequear la fecha. Ah, que no está en la fecha. Es el 6 de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce. 6 de septiembre. ¿Ya se pueden comprar las taquillas? Sí, los boletos se pueden conseguir en Ticket Center o en la boletería del teatro. ¿Sabes por qué también me alegra mucho que este tipo de obra llegue volviendo a Puerto Rico? Porque en Puerto Rico en un momento dado fue una cuna, estaba reventado. Yo recuerdo lo que era el teatro en los 80 y los 90. Yo era más chamaquito. Pero las obras de drama estaban tú a tú con las comedias. Y obviamente sin ningún, ¿verdad? Y me encanta la comedia, pero debe haber un balance. Sí. Y definitivamente en Puerto Rico se ha inclinado más a la comedia en cuestión teatral. Qué bueno ver comedia, en este caso, piezas dramáticas, sigue siendo, ¿verdad? Una comedia musical, pero con temas heavy. Sí, tiene algo importante que decir este musical. Nadie va a salir indiferente de este musical. No hay manera. Es una belleza porque la música está tan bien hecha que te va llevando en ese viaje emocional y mental que van pasando los personajes. Así que es un complemento donde tú vas a estar, vas a estimular todos tus sentidos. Y siento que me estás hablando del musical como actriz, ¿verdad? Como protagonista de alguien que está trabajando en él, pero como fan, como audiencia, ¿qué te impactó cuando lo viste? Porque no podía creer que alguien dijera, vamos a coger estos temas de salud mental, vamos a coger estos temas de pérdida, vamos a coger estos temas de tristeza y vamos a hacer un musical de estos temas. Eso me voló la cabeza. Y cuando lo vi recuerdo que me quedé en el teatro, que me tuvieron que sacar los ujieres, porque yo no podía el impacto que me provocó. Y cuando salí, nunca he dejado de pensar en el musical. Y es de los musicales que en Broadway rompió también un poquito esquemas, como lo hizo Rent en su momento. Claro. Un poquito de contexto rápidamente histórico. Rent es un tema que hablaba del SIDA en los 80, cuando exactamente. Es un tema, tenía personajes abiertamente LGBT, gays, homosexuales, lesbianas, en 1980 y pico. O sea, que estamos hablando, estás comparándolo a niveles heavy. Exacto, y también ganó premio Pulitzer, Rent. Porque son musicales que tienen algo importante que decir. Todos los musicales que son clásicos, pienso yo, tienen algo importante que decir. Y no son meramente entretenimiento. Un musical como Cabaret, que yo lo hice, es un musical que habla de lo que pasa justo antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a pasar con el Holocausto. Y es un tema muy denso. Lo que pasa es que se presenta de una manera pero el público sabe lo que va a pasar históricamente. El musical Chicago es un musical que se basa en hechos históricos de dos asesinas que se volvieron bien famosas y es el alabar a los falsos héroes, a la gente que no debes alabar o elevar. Así que el musical Hairspray toca mucho el tema del racismo. La Cash of Fall es un tema también de la comunidad LGBTQ. Así que todos esos musicales que se han convertido en clásicos es porque tienen algo importante que decir. Y en el caso, esta es la oportunidad para ti nuevamente de hacer teatro musical. ¿Es tu favorito? ¿Sigue siendo tu favorito? Sí, el género es mi favorito. Es donde me siento que puedo pues desplegar las disciplinas que he aprendido. Me da trabajo porque siempre que tengo una pieza de teatro musical tengo que entrenar, tengo que tomar clases de canto, tengo que hacer ejercicios o baile. O sea que siempre tengo que mantenerme entrenando para poder hacerlo. Claro. Pero es donde más feliz me siento. ¿Tu faceta artística favorita sigue siendo cantar? Sí, la música es mi primer amor. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Más que actuar, más que cualquier otra cosa. ¿Tú sientes que eso es algo que te salió natural o es porque desde chiquita tus papás los hicieron estudiar piano? A ti y a tu hermano Joaquín. Así es. Son pianistas ambos. ¿Tú sientes que es algo que salió natural o fue algo que hasta cierto punto fue inculcado y se te quedaste con eso? Pues en mi casa, mi papá era un ferviente admirador de la música clásica y en casa se oía música clásica. Y mi mamá, aunque ninguno era músico, mi papá tocaba el violín, mi mamá no tocaba música, pero mi mamá era muy admiradora de cantantes con buena voz. Y me acuerdo de que desde muy chiquita mi mamá me decía, tal persona sabe cantar pero no tiene una voz bonita. Y siempre me decía, las voces más bonitas de Puerto Rico son Dani Rivera, Nita Nazario, Lucecita,
Chucho Avellanet. Ella tenía ese oído para reconocer esas voces que son voces colocadas de nacimiento. Así que en mi casa se oía mucha música y nos hacían apreciar la música, nos llevaban a zarzuelas desde pequeño. Y entonces mis papás nos ponen a mi hermano y a mí a tomar clases de piano, pero ninguno siguió la carrera. Fue bueno porque ambos aprendimos a leer música y pues nos ha servido luego más adelante. Y mi hermano es un musicólogo brutal. Mi hermano tiene en su mente, tú le preguntas cualquier pieza, sobre todo de rock, él se lo sabe todo. Así que en mi casa yo siempre estaba escuchando música. O sea, que es que es bien curioso, porque, y a mí siempre que viene alguien, especialmente del arte, siempre me gusta preguntar precisamente esos orígenes, porque la gran mayoría, pues, de la gente que trabaja en el arte tiene la historia del papá que le dijo, no te dediques a eso, busca ¿cómo es? El diploma, hazte doctora, abogada, whatever. Pero en tu casa fomentaron el arte desde pequeño. Fomentaron era una el casa arte artística. hasta que decidimos en la universidad que eso era lo que íbamos a estudiar. Ah, carajo. No nos dijeron que caramba. no. Pero ¿qué cojones? Pues es el cuento de la sociedad en ese momento. Claro. Mi papá o mi mamá soñaban con que yo fuera doctora. Yo entré a la UPI por naturales. Mi hermano no sé exactamente, porque mi hermano nunca dijo tampoco que era lo que quería hacer, pero cuando ambos decidimos estudiar en el departamento de drama, ahí fue que la cosa se apretó un poquito. No nos dijeron que no, pero no estuvieron tan entusiasmados con la idea. Así que en ese momento los papás lo que querían era que tú estudiaras abogacía. Sí, en la mente de ellos ustedes tienen que ser doctora y abogado musicales. Apreciando la música, exacto, y apreciando las bellas artes y la cultura y todo eso, hasta ahí. Y mi papá de pequeñita me apagaba, no me dejaba ver telenovelas, me las apagaba. El show de Iri Chacón me lo apagaba. Y la nena le salió cantando y actuando y después y bailando. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces, ¿cómo tú piensas, quizás, cómo tú crees que tu apreciación musical desde pequeña, tu instrucción musical te hace trabajar tus trabajos como actriz, diferente a otros compañeros que quizás no sean musicales? ¿Tú has podido notar alguna diferencia cómo tú abordas un personaje siendo músico o tienen una mente musical versus otras personas que quizás no tengan ese mismo trasfondo? ¿Tú crees que haya alguna diferencia? ¿Te da una ventaja? Tener quizás un background musical te ayuda mucho, sobre todo para la voz, para poder modular la voz. Hay veces que cuando tú estás... hay gente, por ejemplo, que no son actores estudiados, pero son músicos o son cantantes. Me ha pasado cuando he trabajado con cantantes que tienen una línea y no necesariamente saben la intención de la línea, y cuando alguien los coachea, tú le dices, la vas a decir de esta manera, taca, 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 taca. Y por la musicalidad de cómo tú la dices, ellos la sacan inmediatamente. Y se aprenden la musicalidad de la línea. En mi caso no, porque ya yo tengo entonces un entrenamiento actoral que no utilizo eso, uso más el analizar las emociones y todo eso, pero sí me ayuda para poder modular mi voz, porque la voz es uno de los instrumentos del actor, y si de momento yo tengo que hacer algo más grave o más agudo, pues puedo jugar con la voz sin hacerme daño, porque pues sé cantar. Pero lo más que a mí me ayudó en actuación, más que el canto, es el baile. Porque el baile te da la postura, te da el movimiento de las manos, te da una facilidad para moverte en escena, que a veces el actor no sabe ni qué hacer con su cuerpo, sobre todo cuando no tienes mucha experiencia, y el baile te da ya la postura, te da muchas cosas que te aventajan el camino de actuar. Sí. O sea, tú has tenido una carrera fascinante, Sara, porque tú tienes, yo creo que es bien interesante, porque quizás ya mucha gente te está conociendo por tu trabajo en Raymond y sus amigos desde el 2020. Entraste haciendo la Gobe como invitada. Exacto. De hecho, fuiste a hacer una promoción. Exactamente. Te pusieron a hacer la Gobe, les gustó porque lo hiciste fantástico. Gracias. Y te quedaste. Y quizás mucha gente pues te conoce por los personajes que has hecho ahí. Pero tú, parte antes de, yo me quiero enfocar en eso porque es fascinante. Has sido bailarina, has viajado el mundo como bailarina, como cantante. Como escritora, ¿qué parte ahí te ha faltado un poquito? ¿O es algo que sencillamente no te llama la atención? Escribir no me llama la atención. No me llama la atención. Sí he tenido a veces que meterle mano cuando en momentos en que hay que ajustar un sketch, o pues uno da ideas o reescribe ciertas cosas, pero escribir no me atrae. Sí me gusta mucho hacer versiones de libretos o versiones de canciones en español. Eso me sale y eso pues lo sé hacer. Pero escribir, igual que dirigir, tampoco me llama mucho la atención. Yo sé coachar actores.
Yo sé tomarte, ayudarte con una escena o con algún papel que estés haciendo y yo sé exactamente qué decirte para que tú lo puedas traducir. Pero dirigir nunca tampoco es algo que, o hasta el momento, no me ha llamado la atención. Yo creo que sí, que durante el tiempo que estuviste haciendo La Gobernadora, especialmente esas primeras semanas, meses, se vio algo que ya casi no se hace, que es el tipo de comedia donde se baila y se hacen parodias de canciones. Sí. Hicieron como 3 o 4. Hicimos varias, me acuerdo porque hubo una que yo me estaba meando de la risa, que fue cuando parodiaron una canción de Gloria Trevi, como La Gobe. Yo decía, sí. Porque eso se hacía tanto y ya casi no se hace. Sí. Y eso para mí fue como que un blast from the past, fue nostalgia. Obviamente quedó cabrón. Me acuerdo que lo grabé y todo y lo subí a redes sociales y te tagué y todo porque quedó espectacular. Y ya casi eso no se hace. ¿Tú crees que tenga que ver más porque la audiencia ha cambiado o es porque sencillamente el estilo de creatividad más las redes sociales, más la situación de los medios como tal ha obligado a quitarle prioridad a eso? Es que antes había muchos espectáculos musicales, había muchos shows como el Noche de Gala, Estudio Alegre, eso era parte del show de Nidia Caro, el show de Charitín, claro. Iri Chacón. Y era competencia. Había que competir, había que ver quién. La competencia hace que cada cual quiera superar al otro. Exacto, porque viene de emular shows de Estados Unidos, el show de Tom Jones, el show de Cher, de Sonny Cher. Así que todas esas estrellas, había unos programas fijos en la televisión puertorriqueña donde estaban los programas de comedia como Ay, jajaji, jojo con Agrelo. Estaban los cacucómicos, que también tenían sus participaciones musicales, pero había constante shows con participación musical. Ahora mismo yo pienso que el Raymond y sus amigos es el único programa que, además de tener comedia, tiene toda la gente que está pegado o que quieren promocionar su música, van a Raymond y sus amigos. Y entonces esto de hacer parodias con La Gobe fue un proceso, porque primero fue que yo empecé a poner a bailar, que fue como la entrada de Iri Chacón, que la puse a bailar como Iri Chacón. Y luego se dio el proceso de que y si hacemos esto, y si hacemos esta parodia para esto, y ahí empezamos a hacer las parodias musicales. Y hicimos varias y fueron muy, muy graciosas. Y estuvieron buenísimas y de verdad que, oye, me hicieron extrañar ese tiempo. Sí. Y fue fantástico. Volviendo entonces, tú has sido bailarina, viajaste al mundo, y fuiste escorista. ¿Qué parte de todo eso todavía tú, al día de hoy, cuando piensas en eso, me gustaría haber sabido esto en ese momento, cuando empezaste? ¿Qué es algo que hoy Sara Jarque sabe que le hubiera gustado tener pendiente en ese momento? Bueno, no suelo pensar como con arrepentimiento de... No necesariamente arrepentimiento, pero quizás que pudiste haber aprovechado esto o haber hecho esto de otra manera distinta. No, yo creo que todas mis etapas haciendo lo que hacía, trataba de gozarme lo más profundo o estar lo más presente posible. Cuando hice, por ejemplo, coros con Montaner, que estuve 2 años con él viajando por toda Latinoamérica, era bien agotador, era bien fuerte porque tú salías de un show a las 12 de la noche para estar a las 4 de la mañana en la guagua, para estar 12 horas de camino para la próxima provincia y llegar allí a hacer el soundcheck, el show, y era todos los días. Wow. Y era agotador. Pero yo recuerdo que cuando íbamos en la guagua y íbamos por todas esas provincias y en esos caminos que eran larguísimos, a veces había trayectos que eran de 24 horas. Yo trataba de mirar todo el paisaje, mirar todo eso que estaba viendo. Sí, porque en ese a momento. Veces la gente escucha eso, ¿no? Sí. Que fue corista de Montaner y estuviste 2 años viajando todo Latinoamérica. Se escucha cabrón, pero la realidad es... No, es bien fuerte. Es bien fuerte porque estás loco por comer comida de tu casa. Te hartas de vivir en una maleta. Tienes que estar comprando cosas todo el tiempo para suplirte porque no puedes andar con el pote de champú así de grande. Claro. Pero... Y no puedes visitar realmente los países. O sea, porque a lo mejor tú puedes decir, fuiste por toda Latinoamérica. ¡Ay, qué viste! La guagua. Yo fui a El Salvador, yo fui a Guatemala y no vi nada. Las veces... Yo sí he ido a esos países en viajes de vacaciones, pero hubo muchos países y muchos sitios que no lograba ver nada. En Argentina sí logré ver, porque en Argentina estuvimos 2 meses. Y entonces hubo periodos de que había una semana que no hacíamos nada y recorríamos Buenos Aires y nos íbamos para otra provincia. Y en Argentina recorrimos casi todas las provincias. Pero en aquel momento yo lo que decía es, esto es lo que le llaman la vida de tour.
Claro. Que uno veía, por ejemplo, estos videos de Journey, de Highway Run. Entonces decías, esto es lo que esta gente está describiendo y yo lo estoy viviendo. Por eso yo traté de vivírmelo hasta el máximo. Y fue una experiencia maravillosa. Sí, y como bailarina, o sea, si tuvieras la alternativa de decir, quiero vivir de esto, puedo vivir de esto, porque en Puerto Rico vivir del arte está bastante apretado. Pero si tuvieras la opción de decir, puedo vivir de esto, de todas las cosas que hemos hablado, bailarina, cantante, corista, teatro musical, teatro per se, o sencillamente músico, En ¿qué te iba? este punto, yo me iría o con ser coralista de Juan Luis Guerra. ¿De verdad? Me fascinaría. ¿Por qué la pasaste tan bien? Porque amo hacer coro. Amo hacer coro mucho más que cantar como solista. Amo la coral. Amo estar envuelta en música, envuelta en voces. Descríbeme esa sensación y ese amor, porque uno pensaría, ¿verdad? O por lo menos lo tradicional es que el músico quiere estar ahí solista. Pero en tu caso es el coro. Eso para ti es parte de... Tienes que ver un documental que se llama, creo que es 6 Feet from Stardom, que es un documental que habla de los coristas, de no ser el solista. Es una maravilla. Y yo me sentí muy identificada con ese musical porque a mí lo que siempre me interesa es hacer coro. A mí no me interesa pararme ahí y cantar. Y lo tengo que hacer en función de una pieza musical. A mí no me digas párate en un karaoke ni en un cumpleaños agarran un micrófono, Sara, ven y canta. Nunca lo hago porque me da un pacho brutal. Me da un nervio horrible. Lo odio, Sara? lo odio. Yo canto en función de una obra de teatro o dentro de un personaje, si me toca, como fue el caso de Wanda Basketball. Pero siempre lo más que me ha gustado es la música coral. Cuando yo cogía clases de canto con mi maestra Rina de Toledo, ella formó una coral llamada la Coral Isla y montamos unos temas musicales, muchos de ellos de su autoría y muchos de ellos también de Rafael Hernández, música inédita de Rafael Hernández que ella tenía con partitura original que le había escrito a ella. Y todo eso se perdió. Y montamos una coral que tuvimos como 2-3 años que nos reuníamos semanal en la casa y era montarlas con guitarra y repartía las voces. Pero entonces trabajamos en las dinámicas, en los volúmenes, y eso... A mí me fascinaban esos ensayos, porque hacer coro más que cantar es escuchar al otro, para que tu voz pueda mezclar con el otro. Y no todos los cantantes saben hacer coro. Sí, que hasta cierto modo, hasta cierto modo es la sensación de conectar. Sí, de emular el sonido del otro y que las voces mezclen. Es el concepto de ser algo más grande que uno mismo. Sí, sí, sí. Pero en parte artística, en parte musical. Exacto. Esa es la parte que a mí más me llena. Me encantaría o ser coralista de Juan Luis Guerra, no de todo el mundo. ¿Por qué Juan Luis Guerra específicamente? Porque su música, él está tocado por Dios. Yo creo que le llegan mensajes directos a él. Su música me conmueve profundamente. Y cuando iba a conciertos, me imaginaría dentro de esa música todos los días. O si no, viviría de la locución comercial. Bueno, que es algo que he hecho casi tú viviste de por la muchos locución años, también. Pero el estudio también es uno de mis lugares favoritos. Y hacer coro en estudio me fascina también. Combinar ambas cosas sería para ti sí. Todo lo que sea perfecto. vocal, a mí la voz es mi instrumento favorito y eso es lo que más me gusta. Que por cierto, hablemos un poquito entonces de locución, porque la gente probablemente te está escuchando ahora mismo, aquellos que especialmente los que nos están escuchando por audio. Es decir, yo he escuchado esa voz 1000 veces. Y si la has escuchado 1000 veces, trabajaste en locución y fuiste, sí, yo creo que sigues siendo unas personas más solicitadas en locución. ¿O has tenido que bajarle eso un poquito? Pues el medio se va moviendo y llegan nuevas personas a agencias de publicidad y pasa que mucha gente no sabe quién yo soy. Pero en un momento dado, pues sí, trabajaba mucho en eso. Tiene sus épocas. De momento pasan días que no me llaman, como que pasa una semana que me llamaron un montón. Pero sí, cuando tú cumples años y sobre todo las actrices van por los 40 y pico, 50 y pico, es real que el trabajo empieza a mermar. Eso a mí me pasó. Después de los 45, yo te diría que el trabajo empezó a mermar, hasta que llegó un punto antes del programa que yo pensaba retirarme. Y estaba en paz con eso completamente. O sea, que tú de una carrera fenomenal que sigues teniendo, llegó a ese punto. A ese punto, sí. quiero dejarlo establecido, que el cumplir años fue prácticamente un acercamiento al retiro para ti. Sí, porque yo estoy trabajando desde los 16 años. En el momento que consideré retirarme fue justo después del huracán María, que como todos los puertorriqueños la pasamos muy mal. Los artistas nos quedamos sin trabajo por mucho tiempo, porque después del huracán, en lo que se restablecían los establecimientos, la gente lo menos que quería en el momento o necesitaba en el momento era invertir en el arte. Claro. Y pues estuve sin trabajo mucho tiempo, tuve una situación
de salud mental con mi mamá por muchos años hasta su fallecimiento. Y en ese momento tan difícil y económico difícil y personal difícil, mi esposo y yo consideramos irnos de Puerto Rico porque él es médico y a él afuera pues le iría mucho mejor, le pagaría mucho mejor y estaríamos mucho mejor. Y cuando él lo consideró revalidarse afuera, yo le dije, si tú te vas, yo me voy. Y ya yo en ese momento había tenido una carrera de teatro con la que estaba completamente complacida, había hecho montones de papeles que he soñado y el teatro que yo he querido, porque gracias a Dios me tocó una muy buena época de hacer buen teatro. Teatro regular, malo y muy buen teatro del que ya casi no se ve. Así que yo estaba completamente complacida con mi carrera y no tenía esa necesidad de decir, tengo que seguir luchando para que demostrar y que vean que yo... Y consideramos irnos y yo dije, yo me retiro, a mí no me importa. Además ya yo tengo 30 y pico de años, casi 40 años en esta carrera y no tenía ningún reparo. Y en eso surge la oportunidad de Mamma Mía, que gracias a Dios también pues me fue muy bien y fue muy bonito y quedé muy feliz con el proyecto. Y luego entonces viene la oportunidad de en el año 2020 hacer esa publicidad en Raymond y sus amigos y que surgiera y que tenga trabajo. Vamos a hablar un poquito de algo que a mí me encanta mucho, que es el proceso actoral. Tú eres una actriz método, ¿verdad? Podemos definirte como eso. Porque yo he ido al programa de Raymond, todos muy talentosos, todos. Pero tú eres la única persona que entra en personaje de todos los muchachos. Lo he visto ya varias veces. La primera vez que lo vi yo dije, bueno, pues será, pero me llamó inmediatamente la atención. Sí, sí, sí. Y las otras veces que he visto siempre inmediatamente estoy pendiente de ti. Porque tú eres la única que entra desde personaje desde antes de entrar afuera. Y no estoy diciendo que una versión, una forma sea mejor que la otra. No, claro. No, estamos hablando específicamente de que no hay mucha gente en Puerto Rico que lo haga o que lo siga haciendo. Calmen las tetas, no vengan a pelearme. Y si me vienen a pelear los voy a ignorar. Pero tu proceso es ese. ¿Por qué tú sientes que ese es lo que necesitas a Sarah Hall que hacer? Entrar ¿desde cuándo está el personaje? ¿Desde la silla de maquillaje? ¿Desde que llegaste a Telemundo? ¿Desde que te bajaste del carro? ¿Dónde empieza el personaje? El personaje yo lo trabajo previo, obviamente, y en el proceso muchas veces se crean de un día para otro, porque Lumari salió de un día para otro. Claro. Carmín salió de un día para otro. Sí, en Puerto Rico, eso es otra cosa. En Puerto Rico tampoco tú tienes... Y esto es para los estudiantes, para los que están estudiando teatro. En teatro te van a enseñar a crear el personaje, a estudiar el personaje, a hacerle una biografía al personaje, a leer, estudiar el libreto. Y no estoy diciendo que no se debe hacer, pero en la realidad, de un día para otro. De un día para otro en televisión. El proceso de televisión es completamente diferente al proceso de teatro. Todo ese trabajo de mesa que se hace en teatro es necesario, todo ese background, toda esa búsqueda es completamente... ¿Todavía se está haciendo en teatro? Sí, se tiene que hacer así. Se tiene que hacer así. Lo que pasa es que si yo vengo de teatro y vengo ya con todo ese background, yo tengo quizás las herramientas para agarrar una cosa, leerle y decir, ok, vámonos por aquí. Pero porque vengo ya con un trabajo que he hecho de carrera. Tengo más herramientas quizás que otras personas, pero el trabajo de televisión es completamente distinto por la rapidez. Y me ha dado una rapidez mental y me ha obligado a resolver porque yo soy bien metódica y me gustan las cosas así, no me gusta que me las cambien. Y con el programa se ha roto todo eso donde yo tengo que adaptarme y ajustarme. Pero una vez ya ese personaje está creado, una vez me alambran y yo voy a entrar al público, ese público que vino a vernos, que es el público que está presente en la galería, es igual de importante que el público que nos está viendo en televisión. Esa gente llegó hasta el estudio y para mí es importante y vital, desde que yo entro y lo saludo, saludar en el personaje. El personaje empieza cuando ya estás en la silla, o sea, Sarah Hall que llega a Telemundo, te bajaste del carro, en bata, yo a veces en bata y en chinela. Es Sarah Hall que entonces todavía entraste a Telemundo, entraste a background, te sentaste en la silla, empezó el proceso de maquillaje. ¿Dónde entra Lumari? ¿Dónde entra Carmín? ¿Dónde entra la Gómez? El personaje que sea. Una vez que pasó el umbral para ver el público. O sea, que ya te alambraste, ya tienes todo. Todavía eres a Sarah Hall, que todavía sigue siendo Sara. Te alambraron, pero ahora voy a entrar. Exacto. Y antes de entrar. A veces con Carmín, desde que me he visto de Carmín, ya soy medio Carmín. ¿Por qué Carmín necesita eso extra? No sé. El vestuario me lo da. El look me lo da. Entonces... No puedo caminar como que muy femenina con la ropa que tengo y como que me pongo la ropa de Carmín y rápido. Ok. Pues en este caso es parte del proceso de maquillaje y vestuario que te ayuda a entrar. Sí, el vestuario me ayuda. Aquí las palabras son importantes. ¿Te ayuda o te obliga? No, me ayuda. Me ayuda. El calzado que tengo también, porque el calzado de Carmín te obliga a caminar de cierta manera. Así que me ayuda.
Pero en general entro en personaje cuando ya voy a entrar a ver al público. ¿Tú piensas que tú como actriz, tienes una deuda con tus personajes? Es posible que sí, porque yo no me esperaba esto. No me lo esperaba. Lo que me ha pasado de que ahora me conozca una mayor cantidad de gente, de que ahora no puedo ir a cualquier sitio como las locas, como yo antes. Tengo que ponerme un polvito porque la gente me reconoce, la gente me agradece. Yo estoy sumamente agradecida porque a mí te digo casi todo el mundo porque siempre hay alguien que te dice algo desagradable en las redes. Yo nunca contesto esas cosas. Pero las redes eso es... Pero la gente en la calle, lo que me dicen y sobre todo cuando me hablan con este programa y con lo que yo hago, me he sentido que mi trabajo de actuación vale un poquito más que lo que yo pensaba antes. Porque mucha gente a veces me escribe que los ayuda a pasar por algo difícil. Que están cuidando a un familiar, que están en el hospital cuidando gente. Yo que he sido cuidadora, que sé lo duro que es eso me emociona mucho. Cuando hay gente que me escribe que esto le hace pasar, que su día o que su momento sea un poco más ligero y que le alegre un poco dentro de lo que están viviendo. Eso para mí lo vale todo. Y el actor en general. Y aquí... ¿verdad? La pregunta sigue siendo la misma pregunta, pero el actor en general, ¿tú crees que el actor tiene una deuda con el personaje en términos de lo que debe hacer en escenario? Y me explico. Si tu personaje, porque digo, en tu caso tus personajes todos son agradables. O sea, Lumari quizás la única así que es un poquito, pero Lumari es una sátira, ¿no? Pero una deuda de que tu personaje, de que tú como actriz siempre tienes que darle el vaqueo a tu personaje. ¿O tú crees que eso depende del personaje o depende de la persona? Si tú interpretaras una villana, o sea, una verdadera villana, ¿entiendes? Tú como actriz tienes que estar del lado de ese personaje, le tienes una deuda de lealtad a un personaje, no importa qué tan horrible sea en escena. Un actor debe abordar, o por lo menos yo abordo, cualquier sketch o cualquier libreto como si tuviera la mente en blanco, excepto cuando ya yo tengo un personaje establecido. Pero cuando yo voy a un libreto o a un sketch nuevo, yo tengo que ir en blanco porque yo tengo que ver qué es lo que me pide ese texto. Para mí la estrella no es el personaje, la estrella es el texto. Siempre un sketch, una obra, la estrella es el texto. Porque hay veces que te va a tocar hacer el chiste, hay veces que te va a tocar acomodarlo. Hay gente que quiere siempre ser el chistoso y es un problema porque necesitas de ambas cosas para que la comedia sea efectiva. Pero lo más importante para mí es el sketch. Y una vez lo lees y lo abordas y ves qué es lo que te está pidiendo, tú no puedes juzgar nunca a tus personajes. Nunca. Sé de actores que hacen eso, que esta es una pendeja. Aunque sea una pendeja, tú tienes que hacerlo con toda la honestidad, la credibilidad y si te pones a juzgarla, perdiste. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque tú como actriz o como actor, como le quieras decir, tú puedes tener un personaje que es un pendejo, digamos, ¿verdad? Pero el personaje sabe que es un pendejo o el personaje actúa desde la perspectiva de que está bien. Tú lo sabes, pero tienes que jugarlo como si quizás no lo supiera. O sea, que sí te debes a ese personaje y no lo puedes juzgar previo. No lo puedes juzgar en el proceso. Cuando fuiste a creer, digo, ya, ¿verdad? Como mencionaste, Lumari fue de un día para otro, televisión no te da la oportunidad, pero una vez que tienes el texto, una vez que vamos a hablarle a algunos, por ejemplo, ponle en pantalla un poquito a Lumari rapidito, que ese especialmente quiero hablar porque me dijiste que fue de un día para otro, y sé que has hablado que esa es esa misma, Lumari. Lumari, para el que no sepa, para alguien que viva fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Porque sé que me escucha gente fuera de Estados Unidos que diga o en fuera el de mundo. Puerto Rico. So, para 2 o 3 personas que no sepan quién es Lumari, Lumari es el personaje, es la que con servicio al cliente de Luma en Puerto Rico, que es la compañía que trabaja de electricidad en Puerto Rico y que nos deja sin luz a cada rato. Y el personaje de Lumari, pues esta persona, servicio al cliente, que llama y siempre pues no trata, yo no diría que trata mal la gente, pero es que no le da lo que... Bueno. Las deja a la gente arrollado. Pero ese personaje entró de un día para otro. O sea, te dijeron... Ese personaje se hizo por una situación que hubo en el momento con Luma, acabando de entrar a las labores que ejecuta. Y era por una situación que se había dado en la oficina donde creo que alguien había repartido galletitas. Entonces, eso era lo que íbamos a parodiar y pusieron esta empleada. Y me dijeron, puede sonar así, asado. Y como se hablaba de que esa compañía creo que era canadiense y había mucha gente que hablaba inglés, yo la hice como que medio gringa hablándola. Por ahí es que la saqué. Pero Lumari, yo canalizo ahí
todas las veces que alguien me ha tratado mal en servicio al cliente, que lamentablemente en Puerto Rico tenemos una carencia muy grande de servicio al cliente constante. Y ahí yo canalicé pues ahí lo tengo que decir, los empleados de gobierno que a veces no te atienden muy bien en las oficinas, o las secretarias de médicos que yo tenía como una experiencia de que... las médicas son ellas. Sí, que tú dices, pero si estás en una oficina médica, que el que llega es porque le pasa algo o no se siente bien, la empatía tiene que ser un poquito mayor. Y cuando a mí quizás no me conocían públicamente, porque ahora la gente me reconoce y la gente pues me trata bien. Esa es una de las ventajas. Pero antes, cuando yo era una persona anónima normal, pues tuve muchas experiencias donde el servicio al cliente en Puerto Rico pues no es el óptimo. Y por ahí es que es Lumari. Lumari es todo eso, lamentablemente. Ok. Voy a hablar un poquito de Carmín, que es un personaje el que me llama mucho la atención, porque en Puerto Rico, obviamente, en un momento dado, siempre todos los programas tienen un personaje gay, ¿verdad? Pero casi nunca había muchos personajes que fueran... Digo, ella no lo ha dicho abiertamente, pero... Exacto, ella nunca lo ha dicho. Pero... ¿es lesbiana o es bisexual? Lo puedes poner ahí un momentito. Carmen, por si acaso, para los que no vean. Oye, by the way, felicitaciones con el éxito de Guaraguao. Ay, gracias. Sé que abrieron una nueva función. Yo lo fui a ver, me gustó mucho más que el del año pasado y me reí con cojo. A mí me gustó mucho esta apuesta. Y me gustó mucho lo que hicieron en la segunda mitad del... No puedo, es un spoiler, pero usted va a ver el show y después en la segunda mitad pasa algo. Y yo estaba, pero... Sí, es bien divertido. Con la hora. Así que todavía abrieron unas nuevas funciones al momento que estamos grabando esto. Así que si usted tiene la oportunidad, pues trate de alquilarlo. Anyway, Carmín es un personaje que es lesbiana o aparentemente lesbiana. ¿Cuál fue tu proceso? Porque hoy día la comedia obviamente ha cambiado un tiene un poquito menos más miedo de abordar ese tipo de cosas, pero tú lo has hecho de una manera que se ha vuelto súper popular. Sí. ¿Eso fue parte de lo que estaba en tu proceso, o es que, mira, el personaje es el personaje y olvídate? Yo nunca sé si van a pegar o no. Nunca. Yo, en el caso de Wanda Basketball, si yo cuando me dijeron para hacer esto, yo la miré, la observé porque es una imitación. Y las otras personas que me han tocado imitar, como Vero Ravioli, que ahora ni me acuerdo el nombre real, y todas esas cosas, o Mayra López Mollero, eso yo estudio a la persona y estudio videos para poder imitar. Los demás personajes, no tengo idea. O sea, no voy diciendo lo voy a hacer de esta manera para que pegue. No. De hecho, el día que hice a Vero Ravioli y también hice a Wanda Basketball, porque salió en un momentito, porque era una cosa de la política, y me enfoqué mucho en Wanda. Como va a volver y déjame recordar cómo era que yo lo hacía para que este segmento quede súper bien. Y lo de Vero Ravioli fue oyéndole la voz así antes de entrar y lo hice. Y lo de Vero funcionó más, por lo menos en las redes, que lo de Wanda. Pero no, yo los hago y nunca estoy pensando, lo voy a hacer de esta manera para que pegue, pero yo no tengo idea de por qué es que pegan las cosas. En el caso de Carmín, obviamente que estamos hablando de su sexualidad, en ese caso no fue un issue, fue sencillamente un detalle más. Yo no sé si eso se estableció en el primer libreto. Honestamente, o sea, es algo que se ha ido desarrollando. No, es algo que el actor tiene, una de sus herramientas es la observación, y yo tengo montones de cosas aquí igualdad que voy... Y la saqué de que hemos visto a 20,000 guardias que son así. Pero no recuerdo que tuviera una descripción específica. Y de hecho, yo ese personaje, Carmín, lo reciclé de un gato encerrado donde yo hacía una maestra de zumba. Y la hice así. Y cuando hago Carmín, hay 3 personas en las que pienso para inspirarme en sus gestos de cara, en sus manerismos. Hay 3 personas que yo siempre tengo en mente. Y originalmente era pensando en esas personas que lo estaba haciendo así. Y de momento cuando surge lo de Guaraguao, dije, yo recuerdo este personaje que hice un gato encerrado, que fue una vez. Y de ahí lo saqué y funcionó. Sí. Tú que estás trabajando, tú todavía piensas en ti como actriz más que imitadora, no eres una imitadora. Sí. ¿Prefieres decir? Es que imitadora es porque soy actriz, es porque tengo unas herramientas que ejecuto y que le meto mano y la observación es como compartimentalizar a la persona. Claro. Y tú miras cómo es que mueve las manos, cómo es que la velocidad con la que mueve su cuerpo, cuál es el tono de su voz. O sea, tú vas dividiéndola por un montón de partes hasta que logras
Claro. sacarla. Pero, por ejemplo, ahí entonces entramos en la parte donde, ¿cuál es la diferencia o dónde se divide el concepto de decir, no, es que yo soy una actriz interpretando un personaje basado en una persona real, a que soy imitador? Y lo digo desde la perspectiva de que tú trabajas, eres excelente, obviamente, como te dije al principio, la mejor actriz en Puerto Rico ahora mismo. Gracias. Pero aparte de eso, tú trabajas con uno de los mejores, si no el mejor, o fácilmente top 3 imitador que ha tenido Puerto Rico, que es Raymond Arrieta. Así es. No lo estoy diciendo porque trabajemos con él, no lo estoy diciendo porque lo conozca, es porque lo es y punto, y se acabó. Y si usted quiere decir que yo estoy mamando, pues váyase para el carajo. Eso es problema suyo, pero lo es. Sí, y lo es. los que lo conocemos desde los 80 y los 90, que lo veíamos trabajando, sabemos lo bueno que es imitando. Pero entonces, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde ponemos esa línea? Versus decir, no, es que Raymond es imitador, Sara es actriz. Pero entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia es el proceso que cada cual utiliza para poder sacar ese personaje. Raymond tiene una facilidad natural de ver a alguien y ver su gesticulación y escuchar su tono de voz y te lo saca. Porque hay veces que cuando le ha tocado a otros compañeros imitar a alguien, él dice, no, pero él habla más así, porque ya él los ha visto. Y Raymond tiene esa habilidad natural. Yo tengo que estudiar. Mi acercamiento es por otro lado para poder llegar a eso. Pero no sabría decirte cuál es la línea que divide si somos dos actores distintos. Claro. Pero yo lo hago de... Pues, y eso es otro argumento. Podríamos sencillamente decir que estamos complicándonos y que al final del día ambos son actores. Sí, si resulta no importa cómo se llegó. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, algo que tú has hecho muy bien, me consta, es el stand-up, que es algo que a mí me encanta hacer, pero tú no lo haces mucho. No. Has dicho que se te hace complicado, pero eres buena en eso. Entonces, tiene que ser ese momento donde te lo den todo. O sea, para ti tiene que ser ese texto. Tú no eres de las que te puedes sentar a hacer lo que le llaman trabajo con la audiencia. Tú necesitas ese libreto. Yo creo que el stand-up es uno de los géneros teatrales más difíciles. No todos los actores lo pueden hacer porque el stand-up, como es un género que se habla en primera persona, tú estás hablando desde ti, o lo que dices se supone que te pase a ti, o sea, seas tú. Que tiene que haber un elemento innato de que tú seas simpático, le caigas bien a la gente. Tienes que empezar por ahí. O tienes que ser así. Por eso no necesariamente a todos los actores les sale. Yo lo hice muy a principios de mi carrera y me resultaba, pero me gusta tener todo el texto escrito. Yo sé unos momentos donde puede que el público intervenga y si el público interviene y me dice algo, yo tengo que tener la alternativa A, la B y la C para responderle. Por muchos años no dejé de hacerlo. Tuve un tranque emocional que dejé de hacerlo y ahora retomé y lo hago para, por ejemplo, corporaciones, fiestas privadas y cosas así. Tengo un segmento pequeño donde lo hago, pero lo tengo todo escrito. Lo tengo todo escrito, ya yo más o menos sé dónde la gente va a intervenir y sé más o menos qué resolver, pero igual me resuelvo. O sea, si el público me dice algo que yo no esperaba, me río o les comento algo y resuelvo. Ok, estás haciendo Casi Normales, que ese es tu sueño, ya tú lo dijiste, tu obra, tu musical favorito, pero si tuvieras la oportunidad de seguir trayendo musicales, ¿cuál es el próximo que traerías? Me gusta. ¿O cuál es el top? ¿Cuál es tu top? Olvídate de los chavos. Los chavos están. ¿Cuál es el top? Y que vamos a estar 6 meses haciéndolo en Puerto Rico. Mi top es Casi Normales. Casi Normales. Este es como mi bucket list. Okay. Yo no me quería morir sin hacer este personaje. Pero antes de que me retire, me encantaría hacer Aurora en El beso de la mujer araña. Que es un personaje. Que viene una nueva película ahora. Sí, viene una nueva película de eso. Ya te diré cuando la vea, pero están diciendo que J-Lo hizo un trabajazo. Y yo vi el primer trailer y... Sí. Es un score que yo sé manejar muy bien porque es la música de Kander y Ebb, que son los mismos que hicieron la música de Chicago y de Cabaret. ¿Y qué tiene qué tiene ese personaje que lo necesita? Es un personaje que está prácticamente todo el tiempo presente en la obra a través de la mente de uno de sus personajes. Musicalmente también tiene momentos bien ricos, momentos de baile y momentos musicales bien poderosos. Y desde hace muchos años me gustaría hacerlo. Pero primero voy a hacer Digo, ya tienes Casi Normales, que ese es tu top full y lo lograste. Sí. Hiciste ese. Y de los que has hecho, ¿cuál te gustaría volver a repetir? ¿Qué personajes extrañas? A mí me gustó mucho hacer a Tanya en Mamma Mía. Me divertí mucho haciendo ese personaje.
Sally Bowles tuve la suerte de poder hacerlo en 2 ocasiones. Sally Bowles se supone que es un personaje bastante joven y yo logré hacerlo a los 50 y pico de años y fue una gran suerte que tuve el volver a interpretarlo y como que me pude despedir de ese personaje. ¿Qué personaje me gustaría Lo puedes hacer. volver a hacer? Si se hiciera Chicago, no sé si puedo hacer ni Roxy ni a Velma, quizás haga a Mama Morton. ¿Verdad? Porque ese musical es también fabuloso. Sí. El texto es fabuloso. ¿Qué tiene el personaje de Casi Normales que te conquistó, que te dejó en la sala, como me dijiste al principio, que no pudiste salir de la sala y que ahora lo vas a abordar? ¿Qué tiene ese personaje que te habló? ¿Qué te dijo? Porque me sentí identificada cuando lo vi. En el momento que yo vi la pieza, yo estaba pasando por problemas de salud mental que estaba pues tratando y manejando y pienso que todos en la vida hemos pasado por situaciones o vamos a pasar por situaciones donde vamos a tener alguna pérdida o algo que nos va a jamaquear la vida y necesitamos esas herramientas para poder seguir manejarlo. No es olvidarlo, no es superarlo, es aprender a vivir con eso que nos pase. Y me pareció eso sumamente poderoso y me sentí identificada porque creo que todos los seres humanos hemos pasado por algo fuerte o algo difícil. Y del otro lado, ¿qué personaje te alegraste de despedirte y no quieres volver a hablar con ella? Bendito de tantos. Es que yo entro a los procesos teatrales son muy difíciles, George. Mientras más grande es el elenco, más problemas hay. Pero entonces, tu proceso es desde el momento que te entregan el guión. ¿Cuál es el proceso de la actriz de Sarah Jarque? ¿Tú trabajas el guión por cuenta propia o esperas a esas reuniones de mesa? Yo cuando me ofrecen un trabajo, por ejemplo, me pasó cuando me ofrecieron La Familia Addams. La Familia Addams fue un proceso perfecto de proceso y de funciones. Fue un proceso hermoso. Cuando a mí me ofrecen el personaje de Alice en La Familia Addams, que me dijeron, Sara, te queremos para esto. Yo le dije, espérate, yo tengo que ver si yo puedo cantar eso. Porque eso no es así. Yo no puedo cantar cualquier musical. Hay montones de géneros dentro del musical. Está el musical rock, está el musical pop, está el musical estilo clásico, teatro musical norteamericano, está el musical lírico. Hay montones de géneros dentro del teatro musical. Mi voz no es para todos, aunque yo quisiera. Entonces, cuando me ofrecen el papel, yo le dije, déjame revisar. Y revisé la música, reviso todas las partituras para ver si en efecto yo puedo cantarlo. Y ese personaje tenía un número, que es el número musical más difícil que yo he cantado ever en mi vida. Y me reuní entonces con un coach vocal. Le dije, yo quiero que tú me digas si yo puedo cantar esto. Y lo montamos y lo tratamos. Y me dijo, si lo haces de esta manera, lo puedes hacer. Y ahí entonces dije que sí. Pero primero yo estudio y chequeo. Yo no voy a quedar fea. Never, jamás. Y esa me toca a mí. De eso me encargo yo. Como, pues por la experiencia que ya tengo, que digo, no, déjame ver si yo lo puedo hacer. Pero mi proceso es pues que yo siempre pido el libreto, leo el libreto y lo empiezo a visualizar, a trabajar desde antes de esa primera lectura. Se supone que un actor llega a una primera lectura con eso ya estudiado y sabido, con todas las dudas aclaradas. Eso te lo enseñan en la universidad. Tú llegas al primer día de la lectura con el libreto leído. Si tú no sabes una palabra, el significado de una palabra, tú tienes que ya haberlo buscado. Tú no llegas a preguntarle al director. Tú tienes que ya saber todo lo que hay ahí. Tú vas entonces a aclarar cosas de tu personaje. Pero tú no vas a aclarar dudas históricas o cosas que no conoces. Tienes que llegar con eso ya sabido. Claro. Y ese es tu proceso. Ese es el proceso ya tú... es una... O sea, bueno, se llama una obra, pero es literal, es un trabajo. Sí, es estudiar. El que no le gusta estudiar no puede ser actor. Hay mucha gente que dicen que son actores y que lo tienen puesto en su ñoña social y que es actress y... cualquier Miss se convierte en... Es como que el título que más fácil le dan a cualquiera, pero no, actuar es muy difícil. A mí me resulta difícil, me da trabajo y tengo que estudiar mucho. Quizá por eso eres la mejor ahora mismo. Tengo que trabajar mucho. Volvamos entonces a hablar un poquito más, ¿verdad? Pues se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quiero hablar un poquito entonces de tu faceta de bailarina, porque es que casi no la hemos tocado. Eso, ¿te hicieron estudiar piano en tu casa? Sí. ¿Te hicieron así? No, cuando quisiste estudiar. Pero ¿cómo llegaste a lo de bailarina? A lo de bailarina, mi mamá tenía renuencia a pagarme las clases de baile porque yo quería coger baile porque mis amiguitas del vecindario estaban todas en la academia de Saida Vara. Y me dijo, no, porque yo boté el dinero con las clases de piano y no, yo, mami, por favor. ¿Pero tú no sabes tocar piano? Sí, sabía tocar piano, pero estuve mi hermano y yo estuvimos 4 años en piano. Aprendimos piano, pero nos dedicamos al piano. Sí. Y entonces en aquel momento
Mi mamá pues no quería, entonces yo le prometí que yo le iba a fregar todos los días si ella me metía en las clases de baile, pero era por estar con mis amiguitas, no era porque tuviera ninguna aspiración seria con las artes. Ya. Le fregué como 2 semanas, pero me quedé entonces en el baile y pues tenía habilidad y me gustó y seguí bailando. Y luego de baile clásico entro al grupo Copani, que en aquel momento, luego de Copani de los Juegos Panamericanos del 79, el grupo se desarrolló y se seguían reuniendo por varios años allá en Raimi, en Aguadilla. Y entré a Ballet Isleño en el año, creo que fue 81, yo era una bebé. Y allí pues se montaban muchos estilos de baile típico, hasta se daban cursos a veces traían a veces coreógrafos de Estados Unidos, de Alvin Ailey, y cogí pues baile contemporáneo, character dance, cogíamos cursos de tap, cursos de ballet, y allí pues abarqué varios géneros del baile, y luego empiezo en jazz con Rosita Palmer y Sofía San Fiorenzo y Ballester, y con ellos en Puerto Rico. Ya cuando llego a Puerto Rico, pues ya entonces me quedo bailando con ellos. Okay. Pero entonces, porque estuve fuera de Puerto Rico en un programa que se llamaba Video Girls. Sí, me cogen en ese programa, y ese programa... Hiciste Video Girls y hiciste Taxi Girls. Cállate, ¿por qué lo sabes todo, Dios mío? Pero Video Girls es un concepto bien interesante. Ustedes lo que hacían era básicamente bailar las canciones que tuvieran pegadas en ese momento. Era Solid Gold. Sí. En español. Era Solid Gold, pues, pero puertorriqueño. Okay. Y entonces, pero ese programa se filmaba en Orlando, y yo me trasladé 1 año a vivir a Orlando, que era mi 4º año. Mi 4º año entonces lo hice por estudios libres. Ya cuando entonces termina el programa, vengo a Puerto Rico y entro a la UPI simultáneamente, y ahí empiezo a bailar pues con Rosita Palmer, con Edwin Ballester, con Sofía San Fiorenzo, y seguí bailando, pues bailaba con distintos artistas cuando tenían espectáculos o en el show de televisión. Sí. Tú y tu hermano y tú, 2 personas extremadamente talentosas. Gracias. ¿Por qué se quedaron en Puerto Rico? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no dijeron, vamos a buscar entonces hacer esto, vivir del arte donde quizás haya más posibilidad? Son teatreros, ¿verdad? Son más musicales, quizás Nueva York, donde está Broadway, que es tu sueño. Lo has dicho, todavía eso está ahí, hacer el trabajo de Broadway. ¿Por qué tú entonces todavía estás aquí? ¿Por qué ustedes se quedaron y no se fueron? En mi caso, George, no te puedo obviamente contestar por mi hermano, pero en mi caso es porque, gracias a Dios, siempre tuve trabajo. Claro. Y siempre he tenido trabajo. Y desde que que bailaba, y luego me puse a hacer coros con gente en cuanta cosa, y recorrí todas las patronales del mundo de Puerto Rico. Y luego entonces transicioné hacia la parte actoral, pues siempre, gracias a Dios, he tenido trabajo. Y entonces no he estado cómoda y no me he visto en la necesidad de decir, déjame buscar en otro lado. Sí hubo un momento, más o menos en el 2014, que yo te digo que ahí es que entonces el trabajo de la actriz empieza a mermar, y empecé a buscar cositas afuera, a ver si me surgían cosas afuera. Pero gracias a Dios, pues siempre he tenido trabajo en Puerto Rico. Porque en tu caso estamos bien, digo, y cada cual, ¿verdad? Eso está súper bien. No hay ningún problema con eso. Pero como tu sueño fue Broadway, quizás ahí todavía no tienes esa pequeñita de audicioné una vez para una pieza y llegué a callback. Ok. Pero en el momento pues no me cogieron. Una vez también audicioné en Boston para una pieza y también llegué a callback. Pero entonces el escogido final pues no fui yo. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál sería? Volvemos. Este sería el momento perfecto, el top of the line, hacerle qué quieres hacer en Broadway, si fuera tu opción. Personaje y obra. O quizás son diferentes. Porque una cosa, tú puedes decir, me encantaría estar en esta obra, pero cualquier personaje, me gustaría hacer este personaje. Pues hay que ver de lo que se monta allá, qué cosa vocalmente me funcionaría. Si, por ejemplo, hiciera nuevamente In the Heights, yo puedo hacer el personaje de Camila, que fue el personaje que lo hice aquí en Puerto Rico, y es un personaje que vocalmente también podría ser sin ningún problema. Pero ahí estás pensando quizás desde la parte práctica, y yo quiero que Sara me diga lo que quiere. Porque pues yo quiero hacer Elfaba, pero no lo puedo cantar. Pues está bien. Quiero ser Elfaba en Wicked. Elfaba, perfecto. Pues esa es la contestación que yo quiero. Pero... ¿Quieres ser Elfaba? ¿Qué tiene Elfaba que quieres que vocalmente quizás puedo hacer una función, no te puedo hacer 8 funciones semanales. Claro. ¿Y por qué Elfaba? Ay, Elfaba. Yo, la protagonista de Wicked. Porque ella reta la gravedad. Me encanta. Wicked es fabuloso, es maravilloso. Cualquiera de los 2 personajes, pero me gusta más Elfaba. Okay. Y vocalmente también es un poquito más exciting o más
no sé, me gusta. Más retante, más contra el sistema. Sí, pero yo también sé como performer qué cosas me funcionan o qué cosas me salen y qué cosas Sí, no. Pero yo creo que tú hables del corazón porque como, es que caramba, me encantaría ser Batman, ¿entiendes? Yo jamás voy a ser Batman en mi vida. Mira, yo vi una obra. Yo digo del corazón de Sara, ¿qué personaje? Me dijiste Elfaba, perfecto. Y ese es el top, incluyendo la obra, pero del corazón, ¿y qué obra? ¿O es la Wicked y el la obra, mi obra top de la vida es poder hacer Next to Normal, es casi normales. Desde que yo la vi dije, yo no me quiero morir sin hacer este personaje, el personaje de Diana. Casi Normales, que va a estar el 9 de septiembre. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre. En el Hasta centro. ahora es una sola función. Hasta ahora es una sola función. En el Centro de Bellas Artes de Santurce. De Santurce. Esto es una oportunidad de oro que usted va a tener en una obra a René Monclova, Sara Jalque, Ernesto Concepción, Eric Yamil, J.D. Mar Ramos y Jack A ellos Miller. genuinamente no los conozco mucho, pero Son maravillosos. creo 100% tu palabra, pero yo sé que no estarían ahí si no estuvieran... Cantan como unas bestias, son actores preparados, o sea, son una maravilla. Perfecto, pues Casi Normales, una obra que fue nominada al Pulitzer, ganó Pulitzer. Ganó Tony de Mejor Música, ganó Tony de Mejores Arreglos. O sea, estamos hablando de una cosa completa, Sí, de que en términos de texto y de música es una bomba. Estamos hablando de una obra que está muy cabrona, protagonizada por fácilmente los 3 mejores actores o 3 de los mejores actores de Puerto Rico, y esto es una oportunidad de oro. 6 de septiembre en Santurce, boletos en Ticket Center y la boletería del teatro. Y la boletería del teatro. Esto es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Así que gracias, George. Casi Normales, Next to Normal, búsquenlo. Gracias, Sara Jalque, gracias por a ti, estar George. aquí. Gracias un millón. Vuelvo y te digo, es un get haberte tenido aquí. Estoy bien contento y bien orgulloso. Y tenía 20,000 preguntas más y tenía que ver cuál te hacía. Hacemos otro. Pues dale. Vale. Oye, gracias por estar aquí nuevamente. Mucho éxito. Que siga corriendo, que siga llegando el trabajo y sobre todo que sigan llegando oportunidades de hacer lo que tú haces tan bien y que la gente te vea haciéndolo. Gracias un millón, George. Gracias. A ustedes, gracias por estar aquí. Recuerda, GW5 Studio, el mejor estudio de Puerto Rico. Esa idea que tienes en la mente de tu podcast, este es el momento. No esperes las cosas. Nunca va a haber un momento perfecto para hacer las cosas. La vida no espera ni por ti ni por nadie. Este es el momento. Llámate a Gaby al 787-221-9530 o escríbele a info@gw5.com. Dile la idea a Gaby de que tú tienes y él la va a hacer posible, porque estos estudios se convierten en lo que sea. Y si tienes necesidad de algo fuera de aquí, audiovisual, un video musical, un capítulo de una serie, una película, lo que sea, un cortometraje, Gaby también. Así que este es el lugar donde tienes que venir para poder hacer ese proyecto que tienes en la mente, hacerlo una realidad. A mí me apoyas nuevamente, sígueme en las redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube, todo eso, el George Rivera Rubio. Dale like, suscríbete, campanita. Y si me quieres apoyar un poquito más, oye, patreon.com/elgeorge, donde te puedes suscribir por $5 al mes y me ayudas con un poquito para yo poder seguir haciendo esto. Gracias por estar aquí. Gracias, Sara, nuevamente. A ti, George. Gracias a ustedes por conectarse. Y recuerda que el mensaje, lo que decimos aquí es que la gente que se porta bien rara vez hace historia.